Claro, la gente debe entender que cuando tú pones el dinero en staking, lo bloqueas por un periodo de tiempo, si no me equivoco. Hasta que tú quieras sacarlo. Si ahí el activo baja, da igual ese 15%, digamos ese proyecto que has comentado, si baja el activo, da igual ese 15% porque al final será un 15% sobre el valor del activo. Será un 15% sobre el total. Tipo, si yo tengo un Bitcoin y cada año le doy un 15%, el año que viene tengo 1,5, como 15. Claro, pero el valor El del precio, Bitcoin cambia. exacto, el precio subirá y bajará, pero lo importante en esta estrategia, ¿cuál es? Es, yo creo en Bitcoin, quiero aumentar el número de Bitcoins. Por tanto, en staking, si ahora ha caído, no me importa. Lo que me importa es que antes tenía un Bitcoin y ahora tengo 1,1. Eso es lo que me importa. A eso claro, a eso hace referencia de proyecto sólido. Si coges cualquier proyecto y lo metes en staking, puede que te encuentres que ha perdido un 98% del valor. Y ya no recupera. Y sí, tienes 3 Illuviums, pero si vale una mierda, pues... Totalmente. Entonces, staking es el mejor si tienes un buen activo. Hacer staking de algo que no vale nada. Lo más importante es el activo que escoges. DeFi es un potenciador de lo que tienes. Y así es como hay que entenderlo. Por tanto, hay que potenciar cosas que quieres tener. Si hay un pool que te da un 3000%, pero en una moneda que se llama, yo qué sé, Mooncoin, eso no vale la pena. Porque Aprenderemos a hacer todo esto en la formación. incluso en la gratuita. En el live ya veremos todo esto paso a paso. Pues me tendrás ahí, ¿eh? Es increíble. Porque a mí yo nunca he logrado entenderlo, he logrado entender todo, menos esta parte, la de pool, staking, lending nunca me he atrevido. He probado el staking, pero lo probé con, ya te digo, con activos que fueron una mierda y entendí, ¿no? La lógica detrás. Pero es muy positivo porque cuando aprendes lecciones con dolor, ostras, te hace un inversor mucho más maduro. Totalmente, es como forma parte del camino y aquí recuperando lo que hemos dicho de autoeficacia, que es quizá ya lo habías hecho, quizá tenías la intención positiva de hacer staking, pero actuar necesitas tranquilidad, estar convencido, tener la sensación de que lo entiendes y que te sientes empoderado, ¿no? O capaz de hacerlo. Entonces, la formación realmente es muy importante porque convertirte en una persona que gana dinero en cripto requiere pagar un precio, requiere algo de ti. Requiere tu tiempo, requiere tu inversión, requiere tu compromiso, un poco de empeño, pero si no, no va a llegar. Y creo que la forma de poner estas características, este empeño, cuanto mejor te acompañen, más fácil va a ser. Entonces, si la formación, por ejemplo, el live, como mejor sea el live, más gente conseguirá hacer su primer pool. Si yo simplemente te explico un pool, tú quizá lo verás y no lo harás. O quizá lo verás y no lo entenderás. O quizá lo verás y te irás a medio directo. Porque esa es la característica de este sector, que es la creación de contenido o de educación, que el 10% acaba las formaciones, que aunque lo acabes la mayoría no actúa. Entonces, nosotros tenemos que diseñar el directo o la experiencia de aprendizaje para romper estas métricas, que todo el mundo lo acabe, que los que lo acaben, la gran mayoría toma acción. Y para ello tenemos que hacer los directos de una cierta forma, con ciertos elementos que parecen que quizá no te das cuenta desde fuera, pero hay como mucha metodología, con la intención Práctica, de... ejercicio, aplicar. Exacto. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, que es importante que la gente practique. Son muy sencillos, pero el hecho de dedicar 5 minutos cambia ya el resultado. Ya te has comprometido, ya has tomado una acción, ya estás recuperando lo que has aprendido durante un directo. Entonces, pequeñas cosas que si tú simplemente sigues lo que te vamos indicando, la transformación es realmente radical. Pero simplemente tienes que comprometerte en ir aplicando. Y no son grandes retos. Porque si yo te pongo el primer día un reto muy grande, esto destroza la autoeficacia. Tiene que ser progresivo. Progresivo. Suficientemente retador para que no sea aburrido, pero suficientemente fácil para que no bloquee. Claro. Es como ese camino como muy bien diseñado para que todo el mundo pueda acceder a esta información. Tengo una pregunta, Arnau, con respecto a estos productos que has mencionado, ¿no? Otros que la revalorización de estos activos. ¿Quieres que acabe de comentar algunos? Porque hemos dicho staking, lending, pools... Antes de, para Vale. yo entender la base, claro, si hay si hay un porcentaje que puedo ganar de forma pasiva, es que hay un riesgo. Sí.
¿qué riesgo hay? ¿Puedo realmente perder dinero o puedo dejar de ganar dinero según la situación del mercado? Cada producto es diferente. Vale. Tipo riesgo de staking, el activo. ¿Cuál es el riesgo de staking de Ethereum? Ethereum. Si Ethereum se va a cero, Claro. ese es el riesgo. Vale. Si tú tienes una convicción, igual que cuando inviertes en Apple, el riesgo no está porque tú quieres acumular Ethereum por el camino. Claro. O la volatilidad es el riesgo. El lending lo mismo. Le asumes un poco el riesgo que alguien te pedirá prestado. Pero por cómo están diseñados los protocolos, tú siempre puedes recuperar tu dinero. Y cuando no puedes, porque imagina que has prestado 100 y la plataforma está prestando 100, entonces el dinero no está. Claro, no está. Pero ¿cuánto está pagando este tío de interés si el dinero no está? 40% del tipo de interés. Entonces, cuando hay mucha demanda de préstamos, el propio mercado incentiva dos cosas. Que entre más dinero, porque están pagando un 40%, y que éste devuelva su préstamo. Entonces, el propio diseño de estas herramientas financieras hacen que el lending sea una herramienta muy segura. Los pools, el impermanent loss, es esta característica de que cambia la cantidad de dinero que tienes. En el staking, si tú tienes un Bitcoin, tienes un Bitcoin. Si en un pool entras con un Bitcoin, quizá te vas con 1,1 o te vas con 0,9. Entonces, hay cambios en la cantidad de activos. Ese es el riesgo del pool. Después Que tienes impactará la revalorización, entiendo, porque al tener más Ethereum que USDC, si hay una subida, pues te quedes con los USDC. Es que no termino de entender esa Sí, parte. no es difícil, pero requiere, pongamos, 2 horas, ¿no? Requiere 2 horas. Sí, Vale. como ejemplos, ver los casos. Vale. Pero lo hemos explicado muy rápido, pero es correcto. Un pool de Ethereum USDC que te da un 80% está muy bien para el tío que dice, mira, a mí me da igual si Bitcoin mañana vale 3 veces más. Yo quiero una garantía de un buen rendimiento a final de año. Perfecto. Para esa persona es perfecto ese pool. Porque si Ethereum de repente se multiplica por 3, tú que solo tienes Ethereum habrás ganado más que esa persona. Pero tú has ganado porque el mercado ha subido. Si no hubiera subido, él tendría un 80% y tú no. Entonces, por eso digo que hay matices en las características de la estrategia. Mi estrategia es muy... A ver cómo lo pondría, porque no diría de bajo riesgo, que sí, pero muy vinculada en el largo plazo del ecosistema. Yo no quiero perder Ethereum. A mí me da igual si mañana baja o no. Yo quiero Ethereum porque tengo la convicción de que esto es una tecnología de crecimiento exponencial, donde todo se va a digitalizar encima y que el valor de estas arquitecturas será muy alto. Por tanto, mis estrategias van en torno a ese objetivo. Claro. Y es que las voy a mantener 40 años y en esos 40 años Exacto. yo recibiré una rentabilidad anual del 80% porque no necesitaré venderlo. Exacto. En la formación también tenemos expertos en el tema de que se dedican puramente a la inversión, que son gente que incluso me ha enseñado a mí en los inicios, ¿no? Porque quiero que vengan profesionales que realmente lo hacen con un nivel de criterio muy elevado. Y lo que valoran es más la gestión. El pool, ahora lo quito, ahora es más activo. Bueno, para mí no encaja tanto. Para Carlos, por ejemplo, que es como la parte como responsable de toda el área cripto, él es Se lo pasa como DeFi. un niño. Exacto. Y le encanta y tiene una gestión mucho más constante. Cada día ya revisa sus datos, sus dashboards hechos con IA. Es como... Depende de dónde lo quieras llevar. Al final... Vale. ¿Cuál dirías que es la inversión paralela a la inversión en fondos indexados, diversificado, pasivo, que hay en el mundo cripto? ¿Existe alguna así? Paralela. Paralela me Buena refiero, pregunta. me refiero a que adopte un poco la misma estrategia, mismos valores. ¿A qué me refiero? Alguien que no quiere hacer una gestión activa, alguien que quiere poner su dinero ahí y una visión más a largo plazo, alguien que no quiere asumir riesgos ni estar analizando proyectos constantemente. Un inversor común. La estrategia que he comentado al principio, que es una cartera muy sólida de 80-20 como mínimo, donde el 20 lo tienes en estrategias que no requieren mucha gestión, como un staking, algo así, y lo dejas a largo plazo. Tienes ETFs en cripto. Entonces, DeFi es coger el sector financiero tradicional, ponerlo en una blockchain y eliminar el banco y el intermediario. Entonces, ¿tienes ETFs? Sí. ¿Tienes seguros? Sí. ¿Tienes
Préstamos, sí. ¿Tienes liquidez? Sí. ¿Tienes cualquier producto que te puedas imaginar? Está en una blockchain. Claro, vale. Entonces también tienes ETFs. Sí que es cierto que el boom de los ETFs o de como índices en cripto no ha tenido su boom. Son grandes, se pueden tener como estrategia, pero yo esperaría que eso será uno de los elementos de mayor crecimiento, que es carteras automatizadas, incluso con IA, que ya hay algunas, donde, oye, pues yo tengo las 5 monedas más importantes, que en función de si suben y bajan, se va correlacionando de forma automática. Ojo, que no hay que confundir con ETF de Bitcoin. Aquí estamos hablando de ETFs de proyectos Criptomonedas indexadas. Claro. Como un ETF donde tienes 5 monedas. Pero eso no es el ETF de BlackRock de Bitcoin. Exacto, el ETF de Bitcoin es solo Bitcoin. Claro. BlackRock compra Bitcoins y te lo presta a ti o te lo cede con un contrato. Entonces, 20% estaríamos hablando en este tipo de productos y el 80% sería... No, diría que el 20% son activos donde son tu parte satélite, es donde esperas conseguir más rendimiento, Vale. pero también esperas asumir más riesgo. Este 20 yo diría que es el máximo, entonces lo puedes bajar al 10 o al 5. Y el 80 es donde tienes tu garantía a largo plazo. Entonces aquí habrá mucho Bitcoin, muchas monedas estables, dólares, donde dejas a un 3, un 4, un 5%. Tendrás Ethereum, tendrás Solana, en menos o en mayor o menor proporción, en función de si quieres más o menos volatilidad. Si quieres lo más estable, cuanto más Bitcoin, mejor. Y después vas ahí... Entonces, yo imagino que lo que me estás comentando es un ejemplo de una cartera. Exacto. Perfecto. Entonces, si ponemos el 90-10, nos quedamos en algo muy súper estable, también por el momento de mercado, que la gente viene de una experiencia como de mucha volatilidad, entonces para que vean que se podría haber evitado, pues imagina un 10% en USDC, estable. ¿Qué te permite esto? Mantener una cero volatilidad y recompras, que podrías aumentarlo incluso al 20%. 20% en monedas estables. Lo dejamos en el 10%. Un 60% en Bitcoin. ¿Qué hago con esas monedas estables? Porque no es como tener dinero fiat, ¿no? Es como tener dinero en el banco. Claro, pero se Yo lo rentabiliza. dejaría en un protocolo de lending. A un 3, un 4%. Algo de este estilo. Un Bitcoin al 60%, más de la mitad, entonces ya tenemos el 70%. Para llegar al 90% podemos tener Ethereum un 10%, Solana un 10%, con staking los dos. Aquí, si lo queremos complicar, podríamos tener staking líquido y el staking líquido en un pool con alta correlación. Bueno, se complica un poco simplemente aumentas quizá un 30% el rendimiento. Si antes ganamos un 7, pues lo llevas a un 11, a un 10, que está genial, pero ya es quizá más formación, ¿no? Es como dominarlo un poco más. Y ese 10 último que te queda, pues ¿cuál es tu visión sobre el futuro? ¿Crees que recuperaremos el mundo del metaverso y que la propiedad digital tendrá mucho valor y quieres tener NFTs? Pues es una opción. ¿Tienes una visión donde la IA y cripto van a tener una convergencia muy potente? Pues ahí tienes BitTensor, por ejemplo. ¿Quieres apostar por la infraestructura de datos? Entonces la blockchain tiene que chupar datos del mundo real. Esto es Chainlink. ¿Apostas por DeFi y el valor que tendrá DeFi a largo plazo? Pues escoges los 3 protocolos más grandes de DeFi. O quizá escoges futuros competidores de Solana y te vas a Sui, a Hype. Aquí dependerá un poco de tu visión y de la valoración de proyectos. En mi caso, una parte importante es BitTensor. Siempre lo comparto y asumo el riesgo, ¿no? Porque es un proyecto de altísimo riesgo, proyecto que tiene más probabilidad de ir mal que de ir bien, pero que, igual que me pasó cuando conocí Bitcoin o cuando conocí Ethereum, que fue como amor a primera vista, siento lo mismo con BitTensor. Entonces, si va mal, no me preocupa la inversión, me preocupa que es un problema para el mundo. Creo que es muy importante que BitTensor funcione. Lo que aporta es demasiado importante. Hay proyectos que si van bien o mal, no cambia nada. Es una putada porque has perdido el dinero, ojalá vaya bien, pero no... En cambio, BitTensor es de esos proyectos que está trabajando en algo tan importante para el mundo, que es descentralizar la IA. Bitcoin descentraliza el dinero. BitTensor descentraliza la IA. Hace que los modelos se quiten de manos de las grandes empresas de trillones de dólares. Y esa iniciativa es demasiado importante. Entonces, para mí es un proyecto que entra en la categoría de satélite, donde entiendo que asumo un riesgo, pero donde también
el potencial beneficio es mucho más alto.